días, bienvenidos a mi canal Fuego de Dios Latam. Denle like, suscríbanse, compártenlo con sus amiguitos, amigotes, lo que sea. Y bienvenidos a esta serie de cómo vivir como cristiano, como Cristo, como discípulo de Cristo y qué significa ser cristiano, ser discípulo de Cristo. Vean esos primeros 3 vídeos que ya hice. Hoy vamos a tener este vídeo aquí que vamos a hablar sobre el tema de qué es el Evangelio. Y vamos a empezar con una oración. Gracias, Dios, por tu presencia, gracias por tu amor, que tú nos amas, Dios. Tú moriste en la cruz, tú resucitaste por nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Ayúdame a mí a exponer ese tema y bendice a estas personas que van a ver este video, escuchar este mensaje, que sea directo de ti. Abre sus corazones, déjalos ver, entender, darles revelación quién eres y cómo tú eres y qué quieres tú de nosotros. Amén, amén. Pues bienvenidos, vamos a entrar aquí. Yo quiero invitarles a que usen este paquete, estos vídeos aquí, a que se apunten estas citas bíblicas, que las vean, que las estudian ustedes y que enséñenlo a otros también. Compártenlos y sean ustedes luz a dónde van ustedes. Entonces vamos a entrar aquí en el tema cómo ser salvo, qué es el Evangelio. Cada día, en cada hora, mueren alrededor de 6.300 personas. Cada día mueren 150.000 personas. Eso equivale a 55.3 millones de personas que mueren cada año. Y un día, pues nos toca a todos morir. Te toca a ti, te toca a mí. No sabemos cuándo vamos a morir. Aquí otra estadística más que dice 1.2 millones de personas mueren repentinamente de sorpresa en accidentes de tráfico en cada año. Ya esas personas que murieron o mueren en esos momentos no saben que van a morir antes. Y ahí nos damos cuenta que la vida es corta, ¿no? Y que no podemos tener influencia, control sobre todo. Y es importante entonces saber a dónde vamos después o qué pasa después o por qué estamos aquí o cómo vivir esos minutos que tenemos pues bien. No hablando solo de que estamos aquí para ser felices, pero hay algo más allá. Entonces no sabemos cuánto vamos a estar aquí en esta tierra y aunque vivimos 80, 90 o 100 años, pues nos toca morir en algún momento, salir de ese cuerpo físico aquí que tenemos ahorita. Pero, aquí ven las buenas noticias, de eso se trata este video hoy. En Juan 3:16, hablando de la Biblia, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tengamos vida eterna. ¿Ya? Ese es el corazón de Dios para ti, para mí. Vamos a seguir leyendo aquí en Primera de Juan 5:10-12. Y ahí dice, quien no cree en Dios lo ha hecho mentiroso. Decimos a Dios que Él es un mentiroso si no creemos en Él. ¿Por qué? Porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Aquí es la clave, la llave. Desde el inicio tenemos que tener a Jesucristo para tener vida. Si tú no sientes que tienes una vida, que no te sientes bien, que no, como sientes como que te falta algo, quizás te falta Jesucristo todavía. Aquí te explicamos hoy en este video por qué hay que tener a Jesucristo, de qué se trata todo. Entonces, podemos tener vida eterna, no solo vida aquí ahorita en esta vida, sino también vida eterna. Y esto solo se puede a través de Jesucristo. Y vamos a entrar a qué es el Evangelio. Y vamos a empezar, ¿qué dice la Biblia? Vamos a leer muchas citas bíblicas hoy. Y esto exactamente es no para que solo vean que hablo aquí de mi opinión, sino que esto es la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra que Dios escribe a través de muchas personas que se confirman el uno con el otro. Y eso es algo muy difícil de hacer, ¿no? Que
yo escribo algo y luego que otro escribe otra cosa y que en fin tiene la misma esencia o tiene el mismo sentido, que concuerdan, ¿sí? Es algo muy difícil hacer, pero Dios sí lo hizo con la Biblia, con cada parte, con cada libro que está en la Biblia. Estos se conjuntan y se acompañan, se confirman, ¿sí? Entonces vamos a entrar en la Biblia y vamos a empezar en el inicio de la Biblia, las primeras palabras que están en la Biblia. Y ahí vamos a ver hoy el libro de Génesis y vamos a empezar en el libro de Génesis y vamos a llegar atravesando toda la Biblia hasta Apocalipsis, ¿sí? Entonces, en Génesis, el primer libro de la Biblia, en el inicio, habla acerca de que Dios creó el jardín Edén, y ahí empezó todo, y todo empezó ahí bien, pero luego se cambió y salió mal. Entonces Dios creó el jardín Edén, creó a Adán y creó a Eva, y en medio de todo eso, antes también que creó al humano, Él creó toda la vegetación, los animales, los mares, el sol, también no solo la tierra, sino también el universo. Todo Dios creó y una y otra y otra y otra vez dice Dios que era bueno y era perfecto. Solo en el inicio lo dice una y otra vez. Luego en la Biblia no lo encuentras así. ¿Por qué? Porque se arruinó algo ahí en medio del camino. Y eso vamos a ver hoy por qué pasó aquí. Dios lo hizo bien. Y ahí vemos, por ejemplo, en Génesis 1, 12 a 13, dice, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y vio Dios que era bueno, fue la tarde, fue la mañana, el día cuarto. Y ahí sigue eso en Génesis 1, 18, 19. Y también en Génesis 1, 31, una otra vez dice Dios aquí, vi Dios que todo lo que había hecho, Dios lo hizo y era muy bueno. Y fue la tarde, fue la mañana y fueron 6 días. Entonces una vez y otra vez Dios dice que era bueno lo que Él creó. Él lo creó bien en el inicio. No tenía fallas, no tenía errores. Dios no cree cosas con errores. Pero entró el problema, entró el pecado. Y ahí se corrompen las cosas, pero lo vamos a ver más a fondo. En Génesis 2 leemos que Dios creó al hombre y a la mujer. Primero el hombre y lo puso en el jardín Edén. Génesis 2, 15 a 17 dice que el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y cuidara. Aquí vemos, por ejemplo, que trabajar y cuidarlo no era una maldición, no era una cosa mala, es bueno trabajar. Y el Señor Dios mandó al hombre, de todo árbol del jardín podrás comer, pero no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando comas de él ciertamente morirás. Aquí dice Dios que no puede comer de un árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y dice, pone aquí una consecuencia, si lo vas a hacer, vas a morir. Entonces ya aparece Eva y ellos dos, Adán y Eva, caminan con Dios. Y ellos estaban desnudos, pero no les dio vergüenza. No se escondieron en Dios, no tenían pena, no tenían ningún problema, no tenían ningún pecado. Todo fue perfecto, todo fue bien, tenían una buena relación con Dios, caminaban con Dios. Imagínense eso, caminar con Dios, me lo imagino bien hermoso. No había enfermedades, no había muerte, no había cáncer, no había problemas, no había matanzas, sufrimiento, tristeza. Todo eso no había todavía. No había asesinatos, guerras, terremotos, depresión. No había esas cosas todavía ahí. Dios lo creó bien. Dios no hace errores. Era perfecto. No había malas noticias. Pero luego algo pasó, salió mal
porque entra la caída. Aquí vemos qué está pasando. En Génesis 3, el hombre comió del árbol equivocado. Ay, Adán, ay, Eva, ¿qué hicieron? Comen justo de este árbol. Dice en Génesis 3:9 que Dios caminaba por ahí y llamó al hombre: ¿dónde estás, Adán? Dios quiere tener comunión con nosotros. Ahí vemos este concepto, ¿no? Que Dios creó a Adán y Eva para tener amistad con ellos, tener comunión con ellos. Fuimos creados para estar en comunión con Dios. Y si hoy en día caminamos sin Dios, pues sentimos un vacío, ¿no? Sentimos algo como que algo nos falta, ¿no? Entonces aquí en Génesis 3:9, ellos comen de este árbol y se esconden de Dios. Dios obviamente sabe dónde están y qué pasó, pero Él los busca y los llama. Y aquí vemos que están agarrando hojas para taparse porque se sienten desnudos y les da pena. Y se esconden de Dios. ¿Por qué? Porque sienten pena y se dan cuenta: comimos del árbol equivocado y algo hicimos mal. Y se esconden de Dios. El que tiene una relación con Dios y tiene una conciencia limpia no se tiene que esconder, pero el que sabe que hizo algo mal pues se esconde, ¿no? En Génesis 3:22-23 leemos que: y dijo Dios, el hombre ahora es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No se le debe permitir que extienda su mano y tome también del árbol de la vida. Ese es otro árbol más que Dios creó, que estaba en el jardín de Edén. Y coma y viva para siempre. Ese es el árbol que te deja vivir para siempre. Entonces, el Señor Dios los sacó del jardín del Edén. Adán y Eva la saca del jardín para que ellos no puedan comer este otro árbol de la vida eterna. Sí, puede ser un poquito raro porque Dios hace eso, ¿no? Pero si tú entiendes que entró el pecado aquí con esa desobediencia de Adán y Eva que comieron de este árbol, y Dios ahorita no quiere que coman de este árbol de vida eterna, porque no quiere que se mantenga el pecado para siempre. Ahí está cortando este ciclo del pecado. Vamos a explicarlo más a fondo. Pero esa es la razón primordial porque Dios saca a Adán y Eva de ahí. Y yo me imagino que todos estaban muy tristes, especialmente Dios, que Dios los saca de ahí. Lo tiene que hacer porque Él puso esas reglas, ¿no? Y Él no puede ir en contra de sus propias reglas. Es como si Dios creó la tierra con la gravedad y dice: ok, en el centro de la tierra se atraen las cosas siempre que se cae todo siempre hacia el centro. Y puede ser que hay pocas excepciones de vez en cuando, que cuando Dios hace un milagro que las cosas no se caen al piso, ¿no? Pero si tú tiras ahí un martillo, pues va a caer al piso. Y lo mismo pasa aquí en el jardín, que cuando Él dice que no comas de este árbol del conocimiento, vas a morir. Y como Él lo dijo, Él cumple su palabra, Él cumple sus reglas, sus leyes, y ellos van a morir. Y como consecuencia, ellos también tienen que ser sacados de este jardín porque van a vivir eternamente si no la saca, porque es lo opuesto, ¿no? Si comen de este árbol de la vida eterna, no van a morir. La caída en ese momento del pecado, es cuando el hombre es separado de Dios. Es cuando el hombre está alejado de Dios. Cuando Dios los saca de este jardín. Es por el pecado que hay esa división. El hombre pecó contra Dios, desobedeció a Dios. Dios les dijo: si tú haces eso, va a pasar esto. No lo hagas. ¿Y qué hizo el hombre? Pues ustedes ya saben, él pecó. Y cuando aquí ellos comen de este árbol del conocimiento, se corrompe la naturaleza
de los humanos, pero también de la tierra. Toda la tierra empieza a echarse a perder. A partir de este momento, el pecado entró en sus vidas y Dios tenía así que sacarlos. Dios no quería esto, pero tenía que ser fiel a su palabra. Y por esta entrada del pecado a la humanidad, se echa a perder toda la humanidad. No solo Adán y Eva, sino toda la humanidad que luego les sigue a ellos. Ahí entra, por ese pecado, entra la muerte, la enfermedad, la maldad. Todo se echa a perder a partir de este momento. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sí suena fuerte que solo porque Adán y también Eva pecaron, todos son, digamos, maldecidos por ese pecado. Pero esa es la consecuencia. Se arruinó por ese pecado la humanidad. Y es un principio que vemos una y otra vez también en la Biblia, ¿no? Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Lo que hacemos tiene consecuencias. No hay nada que no tiene consecuencias y por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos. Pero vamos a entrar más a fondo en esto. Entonces, ellos fueron sacados de este jardín. Ellos tenían muchos hijos. Y ahí vemos que estos primeros hijos que ellos tienen, hay uno mata al otro. Es el primer asesinato, el primer pecado muy obvio, muy fuerte. Caín mata a Abel. Y el mundo, a partir de ese momento, que comieron de este árbol, cambia todo el mundo. Ya no era bueno. Y hay que entender eso muy bien. No es Dios quien hizo las cosas mal. No es Dios quien ahorita hace la maldad, sino fue el humano que decidió pecar contra Dios. Fue el humano que abrió esa puerta del pecado, ¿sí? Y ahorita la consecuencia es que se sigue multiplicando el pecado, la maldad, el asesinato, las mentiras, que uno roba a otro, esa maldad y también la enfermedad entró ahí. Es consecuencia de ese pecado original, ¿ok? Y ese pecado nos aleja también de Dios. Ellos fueron sacados del jardín. Nosotros ahorita, hoy en día, estamos fuera de ese jardín. Hace rato me puse a pensar, ¿no? Que Dios caminaba aquí en la tierra con ellos. Ese es el corazón de Dios original. Y vemos que Dios se arrepiente de haber hecho al humano, de haber creado al humano con esas malas acciones. En Génesis 5:6 dice: el Señor vio cuán grande había llegado a ser la maldad del género humano. Hay un género humano en la tierra, y que todo deseo de pensamiento de corazón humano era solo malo, todo el tiempo. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y su corazón se turbó profundamente. Dios mismo estaba triste. Dios mismo hoy sigue siendo triste si nosotros seguimos viviendo en pecado. Pero vamos a hablar de la solución. Lo que tenemos que entender sí es exactamente eso, que Dios hizo todo bien, pero cuando entró el pecado, entró lo malo y se corrompió, se arruinó todo. No es que Dios lo hizo mal en el inicio, no. El hombre decidió hacerlo mal y tiene consecuencias. No es Dios el culpable, no podemos decir a Dios quién es el malo, ¿sí? Dios no está detrás de esas cosas. Dios odia el pecado. Dios odia cuando pecamos. Y aquí vemos que Él por eso quería luego destruir la humanidad, por esa maldad que entró ahí.
Y él vio la tierra y se arrepintió y quería destruirlo. Y eso vemos con Noé en Génesis 6, que Noé halló favor ante los ojos del Señor y Dios llamó a Noé para que construyera un arca. Entonces Dios podría juzgar el mundo para comenzar de nuevo con Noé y su familia. Eso era el plan, ¿ok? En ese tiempo de Noé había ya mucha familia, muchos hijos de Adán y Eva. Se multiplicaron, tenían muchos hijos y ahí seguía la maldad. Ya estaban cometiendo pecados sexuales, ya se estaban emborrachando y había maldad. Y a Dios se arrepintió de esa maldad, de lo que pasó ahí. Entonces Dios le dijo a Noé que haga una arca. Hay estudios hoy en día de que existe esa arca, la encontraron en una montaña, creo que está en Turquía hoy, si no me equivoco. Pero si existe esa arca, existió realmente físicamente esa arca, ¿ok? Nada más por información me interesan esas cosas. Entonces Noé creó o construyó esa arca y solo su familia y esos novios o esposos de esas hijas entraron en esa arca y Dios les hizo a los animales de cada par entrar ahí los animales en la arca y se murieron esas personas que no estaban en la arca y también los animales. Pero ¿qué pasó? Surgió el mismo problema, siguió el mismo problema. El pecado seguía aquí. Cuando ellos salen de la arca, Noé se emborrachó y otra vez sigue ahí pecado. El problema no es solo que está el pecado en el mundo o que existe el pecado. El problema es que el pecado entró en el hombre y corrompió la naturaleza pecaminosa. El hombre por sí solito hasta hoy en día está atraído a hacer lo malo. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando tienen niños desde chiquititos ya tienen ideas malas en la cabeza, ¿no? No hay que decirles, pon ahí el dedo en la electricidad con metal o algo, ¿no? No hay que decirle, solitos se les ocurren esas cosas, ¿no? Y dice la Biblia, hay que disciplinar al niño, hay que instruirlo, hay que enseñarlo, hay que corregirlo, ¿no? Para que luego no se aparte de esos caminos buenos. Entonces ahí con chiquitines ya uno ve que no son tan santos como uno lo cree. Me encantan los niños, nada más por decir, pero está el problema en el humano adentro. Cuando nacemos ya con problemas, o no con problemas, pero estamos atraídos a hacer lo incorrecto, ¿no? Si algún niño se muere, yo creo que sí va al cielo o va a la vida eterna con Dios, pero a lo que quiero decir es que desde chiquitines ya quieren hacer lo incorrecto, ¿no? Eso quiero decir. ¿Y qué es la solución ahorita a ese problema? Que el humano en sí quiere hacer lo incorrecto. Aquí entra la solución, que es la solución. Jesucristo es la solución. Nosotros solitos, aunque entendamos de hacer lo correcto, no podemos hacer lo correcto. No logramos hacer todo perfectamente bien. Y tenemos que entender esa parte. Y por eso les quiero leer muchas citas. Necesitamos ayuda de un Salvador que nos ayuda de nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos volvernos nuevos, empezar de nuevo, deshacernos de esa naturaleza pecaminosa que sin Jesús tenemos. Y ahí está, vino Jesús, Jesucristo, y dice, tiene el nombre también Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y este Jesús era Dios, es Dios, y este Dios vino a la tierra a salvarnos de nuestros pecados. Él era Dios, es Dios, pero también era humano, el primogénito de la nueva raza.
Y Él vino para que nosotros hoy en día podamos ser igual a Él, es decir, hacer lo correcto, quitarnos esa naturaleza pecaminosa. Hay citas que dicen que cuando empezamos una relación con Él nos quita esa antigua naturaleza y nos da una naturaleza nueva, nos ayuda a hacer lo correcto. Solitos no lo logramos hacer, pero con Él sí. Y hablemos la última vez o las últimas veces citas, ¿no? Los últimos vídeos que he hecho, cómo nacemos de nuevo, arrepentirnos, dándonos cuenta de nuestro pecado, que hemos hecho errores, que traemos esta naturaleza pecaminosa y decir, yo he pecado contra ti, Dios, no solo contra mí misma o contra otras personas, sino he pecado contra ti, Dios, y necesito ayuda. Es el arrepentimiento. Hemos visto la cita en Hechos 2:38, ¿no? Luego hay que arrepentir, hay que bautizarse en agua, lavar esa vieja naturaleza. Es un lavado literal, no solo un símbolo, un símbolo, sino es algo literal que dejas atrás ahí en este agua, esa naturaleza pecaminosa. Y cuando sales, te bautizas en el nombre de Jesucristo, te mueres con Cristo y resucitas, sales con Cristo como una nueva persona. Ahí ya cortaste con esa naturaleza pecaminosa y te da una nueva naturaleza que ahorita pueda hacer lo correcto. Y para eso también es importante tener bautizo con el Espíritu Santo. Hemos hablado del Espíritu Santo la última vez, ¿no? ¿Cómo saber si ya lo tengo o no? Una evidencia muy fuerte, muy buena es hablar en lenguas. Hemos hablado como qué tipos de lenguas hay y hay un tipo de lenguas que te identifica a ti mismo y ese es la evidencia de que tienes el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo te ayuda ahorita a vivir con esa nueva naturaleza, el nuevo tú. Pero vamos aquí a seguir explicando quién es Jesús, por qué vino y qué tiene que ver el tema del pecado aquí. Pero sí, hay que entender, una vez empezando con Cristo, ya no tenemos el problema de la naturaleza pecaminosa. Con Cristo podemos seguir viviendo limpios, puros. Con el Espíritu Santo, ese nos ayuda a vivir limpios, puros. Sí, es posible vivir sin pecado. Pues si nos caemos, nos arrepentimos otra vez, decimos que Dios he fallado otra vez, ayúdame. Y poco a poco, entendiendo que soy una nueva criatura. Soy santa, Dios me llama santa y les di ese ejemplo también en el otro vídeo que en las cartas de Romanos, Gálatas, Hebreos, Corintios, Pablo escribe en el inicio de esas cartas a los santos en Roma, a los santos en Gálatas, ¿sí? Gálata. ¿Y por qué les escribe esto? Porque ellos son santas. Todas esas personas a los cuales él escribió, todos ellos fueron santos porque ellos todos entendieron quién es Jesucristo y se arrepintieron, se bautizaron en agua y fueron llenos del Espíritu Santo. Todas esas cartas, todas esas personas que leyeron esas cartas, pasaron todos por esos procesos. No es que nada más confesaron a Cristo y ahí para. No, todos pasaron por este proceso del arrepentimiento, bautizo en agua y bautizo con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante leer el libro de Hechos y entender que hay que pasar por estos pasos. ¿Ok? Vamos a leer aquí qué Jesús dice sobre el pecado. Mateo 5, 21 y 22 dice, habéis oído, eso es otra vez más, antes de Jesús, antes de que empezamos nuestra relación con Jesús. ¿Ok? Hay que tener eso bien claro, qué es antes de Jesús y qué es después con Jesús. ¿Ok? Ahorita vamos a brincar otra vez a lo de antes de Jesús, cuando estamos sin Jesús. ¿Sí? Mateo 5, 21, 22 dice, habéis oído que hace mucho tiempo se le dijo a la gente que no se debe asesinar y todo el que asesine será sometido a juicio. Todos van a ser juzgados. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano o hermana será sujeto de juicio. Y todo el que diga tonto
estará en peligro del fuego del infierno. Aquí vemos la consecuencia del pecado es el infierno. Es un lugar que realmente existe. ¿Sí? La Biblia habla del infierno. Hay que entender eso bien, que sin Jesús vamos al infierno. O la gente va al infierno, ¿ok? Es importante entender esa parte, que sí es real el infierno. Son palabras fuertes. Y hay más palabras más fuertes. Mateo 5, 27 al 30 dice, habéis oído que se dijo, no debes cometer adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y ahí dice la solución, si tu ojo derecho te hace tropezar, córtalo y tíralo. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Otra vez habla de ese infierno. Y si tu mano derecha te hace tropezar, córtala y tírala. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Otra vez infierno. Aquí obviamente yo no entiendo esa parte, así que literalmente tienes que cortar una parte de tu cuerpo. Pero lo que quiere decir es que corta el pecado de tu vida. Ve en contra del pecado en tu vida. Deshazte del pecado. Batalla contra el pecado. Y la solución es Jesucristo para cortar el pecado, ¿no? Pero aquí Jesús agarra esas citas del Antiguo Testamento para decir que las leyes que Jesús pone, es parte del Sermón del Monte, es muy famoso, ¿no? Él pone las leyes, las reglas más fuertes que del Antiguo Testamento. Leímos antes que si alguien asesina a otro, es un pecador y merece ir al infierno. Pero él dice, si nada más te enojas con tu hermano, ya estás en pecado. ¿Sí? Y lo mismo aquí en Mateo 5, 27. Si tú cometes adulterio según el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, tú estás en pecado. Pero él pone la ley más fuerte y dice, si tú nada más ves una mujer ya con lujuria y piensas cosas, tú ya debes de ir al infierno. Lo pone más fuerte esas reglas. ¿Ya? Y hay luego más reglas del Antiguo Testamento, más leyes. Y agarra esas y lo hace más fuerte. Y aquí viene la pregunta a ti, a mí, si tú has mentido una vez, si tú has robado algo una vez, un chicle de una tienda o de tu mamá, de la bolsa. Y preguntamos muchas veces a la gente en la calle si tú te consideras una buena persona, ¿no? Y todo el mundo te dice, yo soy una buena persona. Claro que sí. Pero ahorita viendo lo que vimos, ¿no? Si has pensado en sexo con alguien que no es tu esposo o tu esposa, o si tú odiaste a una persona una vez en tu vida y le dijiste tonto, pues si nos medimos con esas reglas que Jesús aquí pone, todos somos pecadores, ¿no? Todos hemos fallado. Y aquí dice, nadie es perfecto, entonces, con esas reglas. Y dice en Santiago 2:10, quien guarda toda la ley y sin embargo tropieza en un solo punto, es culpable de violarla toda. Si aunque pienso una vez una cosa mal, ya estoy mal por todas las leyes. Ya he fallado con todo. Y si aunque de niño quizás mentí o de niña, ya aún siendo adulto pues he pecado, ¿no? Entonces ahí viendo esas reglas, según la Biblia, según de dónde nos debemos de medirnos como humanos, no lo que dicen los demás. A veces nos comparamos con otros, ¿no? Y decimos, no soy tan malo como este, o no soy tan mala como esta. Pero el problema no son los demás, no debemos de medirnos con los demás, sino con el estandarte de Dios. Y este está obviamente muy alto, como vemos aquí, ¿no? Entonces, delante de Dios hemos fallado todos. Y somos culpables y todos hemos caído. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y ahorita me encanta esa idea
Imaginemos que si yo tengo una cámara y yo filmo todo lo que haces. Lo que haces en la calle, lo que haces en el súper, lo que haces también en tu cuarto, en la oscuridad, cuando estás solo, cuando crees que no nadie te ve. Y también filmo lo que piensas sobre tu vecino, sobre tu mamá, sobre tu hijo, sobre todas las personas, ¿no? Y filmo esto y luego hago un video y lo muestro a toda la gente, especialmente la gente que tú quieres, que tú amas. Y les enseño este video. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a creer sobre ti? Y nosotros creemos, tú crees que eres una buena persona, pero ahí va a salir que no es tan bueno, ¿no? Has pensado mal sobre quizás tu mamá o sobre tu vecino y has quizá hablado atrás de la espalda de ellos, sobre ellos mal, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que todos, si alguien hace un video sobre cada uno de nosotros, pues todos tenemos un video así feo, ¿no? Todos hemos hecho cosas que no deben de ser, ¿no? Y si lo enseñamos a alguien más, pues nos daría mucha pena, ¿no? Nos esconderíamos de esas personas, ¿no? Pero eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Él ve todo y está grabado, está escrito todo lo que hemos hecho, lo bueno, lo malo. Pero la cosa es que si yo hago algo bueno, con lo bueno yo no puedo borrar lo malo que he hecho. Me gusta mucho esa historia, esa idea o esa analogía. Si yo manejo en la calle con mi carrito y cruzo siempre cuando están las luces verdes, ¿no? En el semáforo. Pero si un día cruzo una luz roja y me para la policía y me quiere multar y dice, pues has fallado, ¿no? Yo no puedo decirle que con esas miles de luces verdes que he cruzado puedo ahorita hacer bien esa falla que tuve. No es así. Delante de Dios, cuando Él nos juzga, no es así que con esas buenas acciones podemos nivelizar donde hemos fallado. De hecho, desde el inicio era planeado que hacemos buenas obras. Estamos aquí para hacer buenas obras. Y las buenas obras pues no pueden quitar las malas obras que hemos hecho. Hay que entender esa parte, ¿sí? Delante de Dios todos hemos pecado, todos hemos hecho errores, ¿ya? Y no hay una manera que yo solita, que tú solito puedes borrarte esos pecados. Y una vez más, si yo pienso que soy bueno, no puedo justificarlo, no puedo quitar esos pecados, no puedo, solo porque yo pienso que soy bueno, no significa que Dios me ve como bueno. Sí, hay que entender esa parte que no es que hay miles de evangelios y miles de maneras de hacer las cosas bien delante de Dios, solo hay una manera. Y esa manera es a través de Jesucristo, que podemos tener esa vida eterna, ese perdón de pecados. Vamos a leer Eclesiastes 7:20, dice, no hay nadie en la tierra que sea justo, nadie que haga lo correcto y nunca peque. Eclesiastes 7:20 fue eso. Romanos 3:23 dice, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice que no podemos verlo, estamos lejos de Él con el pecado nos divide de Él. Pero lo bueno es que aquí no se queda el asunto, aquí no termina la historia. Esa es la mitad de la historia nada más, ¿no? Dios nos podría enviarnos derecho al infierno aquí, viendo, tú estás en pecado, vete, ¿no? Pero no es así, no lo hizo así. Dios mandó a su Hijo unigénito, como leemos en el inicio en Juan 3:16,
Él nos quiere salvar y para eso necesitamos a Jesucristo. Él nos dio un regalo, es algo que no merecimos, algo que no hicimos nosotros. Él nos dio la chance de borrar ese pecado a través de Jesucristo. Podemos experimentar el perdón, una nueva vida a través de Jesús. No podemos ser justos por nuestras obras, no podemos ser justos por lo que hacemos o lo que no hacemos. Si fallamos con uno, fallamos contra todos, ¿no? Pero en Romanos 3:20 dice: por lo tanto, nadie será declarado justo delante de Dios por la obra de la ley. Cuando aquí habla de la ley, habla de todo lo del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, los 10 mandamientos, y hay más leyes, no solo son 10. Pero seguimos leyendo en Romanos 3:20 aquí. Más bien, a través de la ley nos hacemos conscientes de nuestros pecados. Para eso fue dado la ley. Para eso Moisés escribió esas reglas y para eso también Jesús habla en Mateo 5 de ese sermón del monte, para darnos cuenta, para enseñarnos: hey, tú estás mal. Quiero que te arrepientes. Quiero que arreglas tu vida conmigo. Quiero que te das cuenta que estás mal y que necesitas solución. Y aquí, ahorita vengo yo a darte la solución, dice Jesús, ¿no? Romanos 3:22 dice que esta justicia es dada por la fe en Jesucristo a todos los que creen. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Judíos eran sí la gente que seguían a Dios, que vivían en Israel, en esa área, y los gentiles son la gente que no son judíos, pues los demás partes del mundo, ¿no? Los griegos, los romanos, etc. Hoy nosotros aquí. Entonces, para hacerlo más corto otra vez, Dios creó al hombre para caminar con él en esta relación perfecta. No había enfermedades, pecado, guerras, matanzas, pero cuando ellos comieron del árbol del bien y del mal, del conocimiento, entró el pecado, pero la solución ahorita está en Jesucristo, que cuando Él vino a la tierra, murió en la cruz y resucitó. A través de esa vida de Jesús, lo que Él hizo, podemos tener vida eterna, una nueva vida, una nueva naturaleza que cambia completamente, que no hace exactamente lo mismo como antes, como la naturaleza anterior. Entonces hay que entender que el pecado es el problema, el pecado que nos divide de Dios si caminamos sin Cristo. Aquí antes de Cristo ese es el problema y con Cristo esa es la solución y ahorita con Cristo podemos seguir caminando juntos. Jesús la respuesta: Él es el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Esto lo dice en Mateo 1:21. Y ahí dice: ella dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvarnos de los pecados. Y aquí, ya, vino Jesús, apareció. Nació de una virgen. Él es la luz que alumbra a todos. Él caminó entre nosotros. Nosotros hemos pecado, pero Él no pecó. Él nunca pecó. El único hombre sin pecado. Y ya cuando tenía alrededor de 30 años, fue bautizado. Fíjense que Jesús mismo también fue bautizado en agua y con el Espíritu Santo. Imagínense que Jesús tenía el Espíritu Santo, cuanto más nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Entonces ahí en esta cita de Mateo, Mateo 3, 16 al 17 dice que ahí viene el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Mateo 3, 16 al 17 dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma. Nada más por decir, no fue una paloma, nada más que bajó como una paloma.
y ponerse sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, con él estoy muy complacido. Imagínense, Jesús con 30 años nunca pecó y Dios le dice, wow, ese es mi Hijo y estoy complacido con él. Y después de ser bautizado, Jesús salió al desierto durante 40 días y 40 noches. Y ahí fue tentado por Satanás. Aquí vemos que Jesús fue tentado por Satanás con las mismas cosas que nosotros hoy en día somos tentados, pero él decidió no pecar. Él no pecó. Tenía las mismas tentaciones como hoy en día nosotros, pero él no pecó. Entonces, si él no pecó, también nosotros podemos no pecar en combinación con Jesús, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Es posible vivir sin pecado. Ok, cuando Jesús salió del desierto, comenzó a caminar sanando a los enfermos y predicando el Evangelio de Dios. Ahí vemos, me encanta eso, que no solo habló Jesús, Él lo mostró, Él sanó a los enfermos. Vamos a leer Mateo 4, 17. A partir de ese momento Jesús comenzó a predicar, arrepentíos. Aquí vemos una vez más qué hay que hacer cuando uno se da cuenta de su error. Hay que arrepentirse. Arrepentidos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 23 dice, y Jesús recorrió toda Galilea enseñando en la sinagoga, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad, no solo alguna, sino toda, y toda dolencia en el pueblo. Entonces, la idea es que nos nacemos de nuevo, que cortamos con esa naturaleza pecaminosa, cortamos con Jesús y empezamos a vivir como nuevos. Y cuando vivimos como los nuevos, la idea es que seamos como discípulos de Jesús. De eso hablamos en el primer vídeo. Si no han visto los vídeos anteriores, les invito a que las vean. Vídeo 1, 2, 3, ¿ok? Y la idea es ser discípulo de Cristo, aprendiz de Cristo, ser como Él. Y ser como Él, sí. Ahorita no, chicas. Juan 3, 5 al 7 dice, en verdad os digo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. La carne engendra la carne, pero el Espíritu engendra al Espíritu. No debería sorprenderte que te diga que debes de nacer de nuevo. Aquí está Jesús hablando con Nicodemo, ¿no? Lo hemos ya hablado en otro vídeo. Hay que bautizarse en agua y con el Espíritu. Y esa es parte de nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Entonces, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él predicó el Evangelio y bautizó y sanó la gente y también echó fuera demonios. Y la gente le seguían. Y hoy Jesús nos dice que hagamos hoy en día lo mismo, ¿sí? Que avanzamos al reino de Dios aquí, que predicamos sobre el reino de Dios y que sanamos enfermos, que echamos fuera demonios. ¿Y cómo lo hacemos? Parte de esto tiene que ver aquí Mateo 16, 24 a 25. Y ahí dice, quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Aquí les digo un secreto. Ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo, no significa que yo vivo ahorita para mí mismo, para ser feliz. Aquí dice, hay que dar su vida por Cristo y hay que seguirle a Él y hacer lo que Él te manda. Pero cuando tú haces lo que Él te manda, Él te dice en medio de eso que vas a tener paz. No significa que no vas a tener problemas y tribulaciones, sí las vas a tener. Pero en medio de todo esto, Él promete estar con nosotros y que Él en medio de todo esto nos puede dar paz. ¿Sí? Lo importante es hacer lo que Él dice. Hay muchas citas que dicen que ahorita empezamos a vivir para Él.
Y es algo muy radical, es algo muy fuerte. Seguir a Él significa pues seguir a Él y no decir que yo soy cristiano y sigo haciendo lo que yo quiero. Eso no es la idea de ser discípulo de Cristo. De eso ya hablamos en el primer vídeo, ¿no? Vamos a seguir leyendo aquí en Mateo 10, 34 al 39, y ahí dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. El enemigo de un hombre serán los miembros de su propia casa. Cualquiera que ame a su padre o a su madre más, ese es el secreto, el más que a mí, no es digno de mí. Todo el que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Esa es una cita muy fuerte. Y lo importante, yo no creo que aquí quiere decir que cuando tienes, por ejemplo, hijos chiquititos, que tú las dejas ahí morir en la esquina. No quiere decir eso. Pero la idea es que tú tienes a Dios en primer lugar en tu vida. Y después cuidas tu familia. Tu primer ministerio siempre es la familia, ¿no? Pero la idea es que tú tienes en orden bien tus prioridades. Dios siempre tiene que ser el número uno. Y después sigue la familia. Es importante que Dios es tu número uno. Eso es lo que quiere decir. Y no que tu ego y lo que tú quieres es en primer lugar. Tú ya, cuando sigues a Cristo, tú ya no vives para ti. Tú vives para Cristo. Y te digo, eso sí es muy fuerte lo que Cristo quiere. Pero te digo algo también, tú te sientes satisfecho, tú te sientes lleno cuando tú caminas con Él y cuando tú sabes que tú vas a tener vida eterna. Eso te satisface. Y cuando Él te dice, háblale a esta persona ahí en la calle, háblale de mí. Y tú lo haces y tú ves como Dios trabaja en esa persona y se cambia esta persona. Es algo, es un tesoro, es maravilloso. Entonces Jesús sanó a la gente, predicaba sobre el reino, la gente lo seguían. Y después murió en la cruz como un ladrón, como alguien que ha hecho pecado, como alguien que ha hecho maldad. Pero no fue así, lo mataron inocentemente. Él murió por ti, por mí, para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Entonces hay que entender que el pecado es el problema y hay que erradicar ese pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Con Jesucristo, diciendo: yo dejo atrás el pecado, yo ya no quiero vivir para mí, para el pecado, sino para ti, Jesús, cortando con ese pecado. Pero gracias a la cruz, todo cambia. Lo que Él hizo cambia todo. Él pagó todo el pecado para que nosotros podamos ser libres. Él murió por ti, por mí. Mateo 27, 28 al 31 dice que Jesús fue entregado a Pilato, era un rey, un gobernador en ese tiempo. Lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata y tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y pusieron un bastón en su mano derecha y se arrodillaron delante de él y se burlaron de él. «¡Salve, rey de los judíos!», dijeron. Y le escupieron y tomaron el bastón y lo clavaron con él y lo golpearon una y otra vez. Y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, se vistieron con sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todo esto y mucho más pasó Jesús por nosotros. Se burlaron de él, lo lastimaron físicamente y emocionalmente en su alma. Y cuando lo crucificaron, lo colgaron en la cruz, y cuando él estaba colgado ahí en la cruz, justo antes de morir, leemos esto. Mateo 27, 46 dice: como a la hora tercera de la tarde, Jesús clamó a gran voz: «Ela, ela, lema sabachthani». Eso significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y entonces Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Y ahí Jesús en la cruz gritó, consumado es. Y leemos acerca de cómo el velo que separaba a la gente de Dios en el templo se rasgó en dos. Ahí había una división entre la gente normal y el lugar santísimo, lugar santísimo. Porque ahí quería decir con esto que todos nosotros ahorita podemos entrar en la presencia de Dios. Todos podemos tener a Dios en nuestro corazón. Ya no hay división entre gente y Dios. Dios otra vez quiere caminar con nosotros aquí. Dios quiere esa intimidad, esa relación con nosotros. Y me encanta así ese momento que ahí cambia la historia de la humanidad. Él fue sepultado sin pecado, y la muerte por eso no lo pudo retener. Él resucitó de esa cruz, de esa muerte. Él venció la muerte. Él pagó el precio por nosotros. Él pagó la muerte por nosotros. Hay un versículo que dice, el pago del pecado es la muerte. Él venció el pecado y la muerte por nosotros. Y ahorita este evangelio, estas buenas noticias, las tomamos por nosotros y los compartimos a otros. 1 Corintios 15:1 dice, ahora, hermanos, quiero recordaros el evangelio que os predico, el cual recibisteis y por el cual os habéis mantenido firmes. Esas buenas noticias nos ayudan a mantenernos firmes, a no vacilar. Por este evangelio sois salvos si retenéis firmemente la palabra. No permites que alguien te lo roba. Esa palabra que os predico, de lo contrario habéis creído en vano. Si no lo agarras por ti mismo, tú puedes creer en vano. Porque lo que recibí os lo transmití como primera importancia, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Eso es la cita en 1 Corintios 15:1. Gloria a Dios, ¿sí? Él venció por nosotros. Vamos a leer Hechos 1:4. Ahí dice, en una ocasión mientras comía con ellos, les dio este mandamiento: no se vayan de Jerusalén, pero espera el regalo prometido por mi Padre, del que has escuchado que yo hablo. Aquí se refiere a que cuando Jesús resucitó, Él aparece a los discípulos, ¿no? Y a ellos les dice aquí, espérense, les voy a dar el ayudante. De eso hablamos en la última sesión, el último video, ¿no? Entonces ahí baja el Espíritu Santo y con este Él nos ayuda a tener esa vida eterna y vivir bien. Juan 14:6 dice, soy el camino, Jesús dice eso, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Aquí vemos claramente que Jesús es el único camino a la vida eterna, al Padre, a Dios, al cielo, más bien a la vida eterna. Sí, a través de Jesucristo solo hay perdón de pecados. Solo a través de Jesucristo podemos tener vida eterna. Nuestras buenas obras no nos salvan. Hay que tener bien claro eso. Solo Jesús nos salva. Él cumplió la ley, Él cumplió los mandamientos de Jesús, Él fue obediente hasta la muerte. La ira de Dios contra el pecado fue sobre Jesús. Él se lo llevó y por eso leímos la cita que Jesús se sentía distanciado de parte de Dios, porque ahí en ese momento Dios puso todo el pecado de toda la humanidad sobre Jesús y por eso se sintió tan separado de Dios. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste aquí solito? ¿Sí? Porque ahí sí cargó el pecado, como en otra cita dice que fue matado como una oveja, que fue llevado como sacrificio, ¿no? Y ese sacrificio no solo
cubre el pecado, como en el Antiguo Testamento. Ahí tenían los judíos que dar sacrificios por pecado cada año. Había ciertas reglas, ¿no?, de cómo dar esos sacrificios. Y esas ovejas o esos animales que tenían que morir nada más para tapar el pecado, no fueron suficientes. Y ahorita dice la Biblia en el Nuevo Testamento, a través de ese sangre de Jesús, no solo está tapado el pecado, sino está lavado, quitado completamente. Hay citas que dicen que Jesús o que Dios, a través de Jesús, de ese lavamiento de su sangre, con su sangre, ya no está ahí el pecado, que Él ya no se acuerda más de nuestro pecado. Me encanta ese ejemplo que dice Pablo, que no me pregunten dónde, ahorita no sé, pero él dice, Pablo era una persona que perseguía a los cristianos, perseguía a Cristo, perseguía a la obra de Dios a través de los cristianos en ese tiempo, y mataba gente. Él estaba ahí cuando apedrearon a Esteban, creo que está en Hechos 4, por ahí, Hechos, sí. Y ese mismo Pablo luego en otra carta, cuando él tiene ese encuentro con Jesús en Hechos 9, después de ese encuentro con Jesús, él se arrepiente de sus pecados, él está bautizado y lleno del Espíritu Santo y todo. Y él luego en otra cita dice que no he pecado, no he hecho nada malo. ¿Por qué? Porque Jesús le lavó sus pecados, lavó su conciencia. Él ya no se siente como pecador. ¿Por qué? Porque entiende que Dios le perdonó todo. Dios quiere que llegamos nosotros hoy en día también a este punto, a entender, cuando yo estoy en Cristo, yo no he hecho nada malo. Eso obviamente no es una excusa a seguir pecando y decir, yo no he hecho nada malo, y tener tapado, digamos, a ciegos esa conciencia, o cegado. No me refiero a eso, sino que sinceramente, honestamente, le traemos a Dios todo. Nos arrepentimos y dejamos todo atrás. Y creemos que cuando se lo traemos todo a Él, que Él se lo lleva. Y que en Él, en Cristo, solo en Cristo, Él nos lava, Él nos limpia, Él nos quita todo el pecado. Y que somos limpios. Pero es interesante, sí, es importante, hay que tomar eso bien aquí. No sirve si yo escucho nada más esas buenas noticias, ¿no? O que yo lo sueño y que me lo imagino. Es importante que me lo agarro para mí, que yo tomo esos pasos necesarios para decir, Cristo, ese quiero yo para mí, lo que Él hizo, quiero yo para mí. Me arrepiento, me bautizo en agua, me bautizo con el Espíritu Santo. Es importante pasar por esos pasos. Es importante tomar esto por uno mismo y no dejarlo nada más, ya Jesús, ya lo he escuchado 1000 veces. Tómalo para ti, agárralo bien, y si no lo entiendes, dile, Dios, no entiendo, revélame qué significa eso. Es profundo esa verdad, es un tema profundo y muchos lo toman muy a la ligera. No es algo nada más ligero, no es algo fácil, ¿sí? Algo simple, porque Jesús mismo murió por nosotros. Imagínense que una persona fue maltratado, fue hasta la cruz. Dicen que morir en la cruz, ser crucificado, es una de las maneras muy más horribles de morir, ¿sí? Él sufrió, ¿ok? Por nosotros, por ti, por mí. Hay que agarrárselo, hay que tomar eso. Entonces hay que entender, sin Jesús el problema es el pecado. Vamos a leer Romanos 1:16. El Evangelio de Jesucristo es el poder de salvación para todos los que creen. Después que el Espíritu Santo vino sobre los primeros discípulos, Pedro y los demás se levantaron y dijeron esto en Hechos 2, 36, 38. Dios ha hecho de este Jesús al que ustedes crucificaron, ambos el Señor y el Mesías,
Cuando la gente lo oyó, fueron cortados en el corazón y le dijeron, pero ¿qué tenemos que hacer? Y esa es la pregunta que hay que preguntarse. Te tienes que preguntar tú, ¿no? Cuando te das cuenta aquí, wow, yo he tenido pecado. Así respondieron ellos, ¿no? Ya lo hemos visto esa cita. Hay que arrepentirse, hay que bautizarse y hay que ser lleno del Espíritu Santo. Y el bautizo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Ya hemos hablado de esto también. Entonces hay que hacer esto, hay que tomar esos pasos, hay que obedecerlo. Es ser obediente a Dios. Así somos realmente salvos. Y si no entendemos qué es el pecado, no vamos a arrepentirnos. Y por eso es importante hablar bien el Evangelio y decir bien a la gente el problema que es el pecado. Y decirle, sabes que sin Cristo tú eres un pecador. Tú tienes que arrepentirte. Jesucristo es el único camino. Yo sé que hay mucha gente que dicen que hay miles de maneras de pensar y miles de maneras de cómo ser salvo. Hay muchas religiones, yo sé. Pero si tú quieres leer aquí la Biblia y si tú quieres creer que esa es la verdad, que ese es el camino, que el estandarte de Dios es aquí arriba y solo hay una manera a través de Jesús de llegar aquí. Si tú entiendes esto, tú no quieres otro camino. Y la gente, mira, la gente que conocieron a Jesús, ellos dieron su vida para Cristo. Si alguien conoce la verdad, no... Si algo no es la verdad, no daría su vida. ¿Sí? Ellos dieron su vida porque es la verdad. Yo sé que hay mucha gente que dice, la verdad es relativo. Pero lo voy a dejar aquí. Y yo creo que Dios va a obrar sobre este video, sobre su palabra. Dice la palabra que es espíritu, ¿sí? Y que convence a la gente. ¿Qué es la verdad? Porque la verdad va a salir a la luz. Va a salir, la gente se van a dar cuenta qué es la verdad y qué no. Qué es real y qué no. Jesús no solo habló, Jesús mostró. Mostró sanando, liberando de pecados, de muerte, de demonios. Venció la muerte. ¿Qué persona en otras religiones venció la muerte? ¿Quién resucitó? No había nadie. Solo Jesucristo es el único que murió y resucitó. Yo creo que es una señal muy fuerte, una evidencia muy fuerte que este es el camino verdadero. Sí, me atrevo a decir estas cosas fuertes, no te ofendes. Recíbelo, arregla tu vida con Dios. Primero, lo que hace la palabra muchas veces, la Biblia, es que nos confronta y hace que nos sentimos ofendidos, pero te lleva al cambio. Por eso Dios mandó los 10 mandamientos para mostrarte, hey, estás mal. Jesús habló fuerte a la gente en el Sermón del Monte, Mateo 5. Estás mal. Les dijo claramente, estás mal. Sí, Dios es un Dios de amor. Sí, Jesús amó a la gente. Pero también les habló muy claro y dijo, hey, estás mal. Arrepiéntate. Juan el Bautista evangelizó de esa forma diciendo a la gente, arrepiéntate. Arrepiéntate de tus pecados. Hay una solución, hay una forma de ser libre de pecado a través de Jesucristo. Ahorita ya están escuchando aquí la verdad. No tienen excusa luego a decir, yo no sabía. Corren con esa verdad. Cambien su corazón. Cambien su manera de ser. Dejen a Dios ayudarles. ¿Sí? Dios mismo te quiere ayudar. No estás solo. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo aquí algunas citas más que están en Ezequiel 36, 26. Y dice, ya lo hemos leído antes en otra sesión, te daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu en ti. Quitaré de ti tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Así que crea en Jesús, confiesa
Dale chance. Marcos 16, 16. Aquí es lo interesante. Sí. Jesús dice, quien crea y se bautiza será salvo, pero quien no crea será condenado. En otra cita también dice que el que no se bautiza va a ser condenado. ¿Sí? Hay que ser bautizado también. Hechos 2:41 dice, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Ahí está el bautizo. En el bautizo en agua morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, como ya hemos visto. Es importante el bautizo en agua. Es necesario para ser salvo, para seguir a Cristo, cortar con esa naturaleza pecaminosa vieja. Juan 14:26 dice, el ayudante, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, no cualquier otro nombre, el nombre de Jesucristo, te enseñará, este Espíritu Santo te enseñará todo y te hará recordar todo lo que he dicho, dice Jesús. ¿Y cómo recibir el Espíritu Santo? De eso hablamos ya en la última sesión. Una idea es que tú hables a Dios y dice Espíritu Santo, te doy mi vida, te doy todo el pecado, yo suelto todo, Espíritu Santo, ven a mi vida y lléname. Y yo les invito que vean ese tercer video para que tengan bien claro, para también discernir bien si tienen el Espíritu Santo o no. Porque yo creo que las iglesias están llenas de gente que dicen que tiene Espíritu Santo, pero no hay evidencia del Espíritu Santo. Si alguien tiene el Espíritu Santo, hay evidencia. Es obvio si alguien lo tiene o no. Y yo te invito pues a que realmente lo tengas y que lo necesitas. Entonces la primera manera de cómo se llena el Espíritu Santo es que tú mismo oras, que tú mismo lo invitas. Y la otra es que tú dejas a alguien que ya lo tiene, que habla en lenguas y que hay evidencia, que hay cambio de la vida de esa persona en su vida, y que tú permites que esta persona ora por ti y que tú puedes recibir ese Espíritu Santo a través de esa otra persona. Y de eso ya lo vimos en las últimas citas, ¿no? El último video. Y en Hechos 8 hay una cita que es Pablo. Habla de Pablo. En Hechos 19 habla de que Pablo pone manos sobre la gente y ellos son llenos del Espíritu Santo, y ahí está la evidencia de que hablan en lenguas y que profetizan. Y pues sí, hoy en día también nosotros hemos orado por gente que reciban el Espíritu Santo y hemos visto cómo ellos empiezan a hablar en lenguas. Sí, es algo que hoy en día funciona. Hoy en día Dios está haciendo lo mismo que hace más que 2000 años, que cuando estaba Jesús, o después de Jesús aquí. Sí, Dios hace lo mismo que en el libro de Hechos hoy en día. Él quiere que la gente tenga el Espíritu Santo. Y ya aquí un poquito un ejemplo cómo tú puedes orar también por otros que sean ellos llenos del Espíritu Santo. Y lo puedes así hacer de simple, que las agarres de las manitas, o puedes poner, si es un hombre y tú eres una mujer, por ejemplo, puedes también poner aquí la mano sobre su hombro, y puedes hacer que ellos repiten después de ti una simple oración. Tú les dices que ellos repitan: Dios, te doy mi vida, me arrepiento de mis pecados, suelto todo, dejo atrás todo, entiendo que soy sin ti un pecador, te necesito a ti, Jesucristo, y Espíritu Santo, llena mi vida, ven a mi cuerpo, ven a mi corazón, te necesito. ¿Ya? Y permites que ellos repiten esa oración, y ahí tú dejas la mano ahí y permites que el Espíritu Santo tome control de ese momento. Y puede ser a veces que sean llenos y que empiezan así a hablar fuerte, o que puede ser que también se manifiesta un demonio que lo tienes que sacar primero y después ya el Espíritu Santo viene. Pero Dios te va a guiar, Dios mismo te va a guiar, pero no tengas miedo. Ahorita simplemente ora por el Espíritu Santo. No tengas miedo, ¿ok?
Y después, o también la otra manera como gente son llenos, puede ser que nada más que tienen paz y que están tranquilos, empiezan a hablar lenguas. Y si tú ves que la persona no ha empezado a hablar lenguas, o que tú mismo quizás todavía no sientes ningún cambio, sigue insistiendo, sigue orando tú mismo por ti mismo, o sigue tú luego orando por las personas que sean llenos del Espíritu Santo. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo hay evidencia y es obvio cuando lo tienen. Entonces sigue insistiendo, sigue orando, sea en el momento que te quedes ahí más tiempo o en otra ocasión. ¿Sí? Dios promete que nos da el Espíritu Santo, entonces lo va a hacer, ¿ok? No te rindes, no pedirlo, pero es obvio cuando la gente lo tiene, cuando tú lo tienes, ¿ok? Vamos a seguir leyendo aquí Mateo 10, 7 al 8, y ahí dice, mientras vayan, proclaman este mensaje, el reino del cielo ha llegado. Cura a los enfermos, levanta a los muertos, limpia a los que tienen lepra, echen fuera a los demonios, libremente lo has recibido tú y libremente da tú también lo que tú has recibido. Ok, entonces podemos compartir lo que Jesús hizo y debemos ahorita seguir haciendo lo que Jesús empezó. Él quiere que nosotros como discípulos de Cristo ahorita avanzamos lo que Él empezó. Vamos a seguir leyendo Mateo 24, 13 al 14. Y ahí dice Jesús, el que se mantenga firme hasta el final. Quédense firmes hasta el final. Aunque hay oposición, aunque hay tribulación, aunque hay problemas, manténganse firmes. ¿Ok? Si lo dice aquí significa que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque viene oposición. ¿Ok? Pónganse listos. No tengan miedo. Pero eso lo dice por un propósito aquí. ¿Ok? Otra vez más. El que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Esa tierra aquí va a tener un fin. Entonces, si quieres llegar al fin bien, mantente firme y Jesús va a regresar otra vez. Y esta vez no va a venir como Salvador y para rescatarnos del pecado, sino Él va a venir como juez. La Biblia habla de un día de juicio. Y Él quiere que nosotros como discípulos hoy en día preparamos el mundo para este día. Que avancemos el reino, que hablemos a la gente, que se arrepientan. Entonces es muy importante que entendamos todas esas cosas. Vean este video de nuevo otra vez si no lo han entendido o si les mucha información. Toman notas, léanlo cada quien solito en su casa, estas citas. Hebreos 9, 27 al 28 dice, justo como a la gente que están destinados de morir una vez y después de eso para enfrentar el juicio, entonces Jesús fue sacrificado una vez para quitar la pena de muchos. Y Él aparecerá una segunda vez no para quitar el pecado, sino para traer la salvación a aquellos que lo esperan. Él va a venir como Salvador, sí, para los que caminan con Él. Los que no caminan con Él van a ser juzgados. Entonces, nos vamos a morir un día. Pero mientras Dios quiere que vivamos para Él. Y cuando morimos, quiere que llegamos hasta la vida eterna con Él. Y solo a través de Él. Y vamos a leer ahorita, como les prometí en el inicio, llegar a Apocalipsis, que Jesús, en fin, va a venir otra vez y después va a bajar una nueva Jerusalén, una nueva tierra. Y eso está en Apocalipsis 22, 3 al 5. Cuando Jesús viene en esa nueva tierra, no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero, que es Jesús mismo, estarán en la ciudad y sus siervos les servirán. Y ellos verán su cara y su nombre estará en sus frentes.
No habrá más noche, no necesitarán la luz de una lámpara o la luz del sol, porque el Señor Dios les dará luz y reinarán para siempre y para siempre. Vamos a juzgar, vamos a reinar con Jesús. Si caminamos con Él, si somos fieles aquí ahorita en esta tierra, Él nos va a dar un premio y Él nos va a poner a reinar con Él. Apocalipsis 22:14 dice, bendecidos son aquellos que se lavan sus ropas, que tengan el derecho al árbol de la vida. Ahí está ese árbol de la vida. Y puedan pasar por las puertas a la ciudad. ¿Cuál ciudad? La del Nuevo Jerusalén. Entonces Jesús vino como ese segundo Adán. El primer Adán trajo el pecado. El segundo Adán, que es Jesucristo, trae sanidad, liberación y perdón de esos pecados. Y está aquí está quitando lo que el primer Adán arruinó y Jesús lo está arreglando. A través de Jesús podemos tener ese perdón de pecados y una nueva vida, una nueva naturaleza. Podemos resucitar de los muertos, tener esa vida eterna y recibir el Espíritu Santo, ser limpios, ser nuevos. Entonces, no solo escuchas este mensaje, empieza a vivir, a tomar esa decisión de seguir a Cristo y invítalo a tu corazón. Arrepiéntate de tus pecados, bautízate en agua, búscate a alguien que te pueda bautizar y búscate a alguien o tú solito. Invita al Espíritu Santo que llena tu vida y que sea obvio que lo tienes, ¿ya? Que puedes hablar en lenguas. Vean el video 3 de esa sesión que está aquí, que estoy haciendo, para que entiendan bien qué es eso de las lenguas, ¿sí? Y qué es eso de ser lleno del Espíritu Santo. Ahí expliqué más sobre este tema. Entonces, tú puedes tener esta nueva vida, Jesucristo, este camino. Y pues este video es para ti, para que lo veas, para que lo estudias, para que tú lo tomas, no solo lo escuchas, tómalo. Y aquí vamos a terminar el video de hoy. Les bendigo en el nombre de Jesús y compartan este video, denle like y suscríbanse a mi canal Fuego Reyes Latam. Bendiciones, gracias por escuchar hasta el fin.